Para analizar dejó ayer el discurso del presidente. Y de hecho vamos a hacerlo junto a Sergio Bernstein, analista político, co-conductor del Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Sergio, buenos días, placer como siempre tenerte. Un gusto grande, ¿cómo andan? Gracias por la comunicación. Al contrario, bueno, ¿qué te dejó el discurso de Milei de anoche? Tres cosas muy básicas. Primero, la ratificación, obviamente, de la visión general del gobierno, la comprobación de la satisfacción del presidente con lo logrado este primer año y la idea del trabajo en equipo con el Ejecutivo como protagonista. El presidente de la Nación, el Ejecutivo es una persona de la Argentina, pero él inusualmente convoca a su gabinete. No están todos los ministros, con excepción del canciller que está de viaje en la OEA. Allí creo yo que hay que marcar, bueno, obviamente el vocero Adorni y su hermana, que es la secretaria general, pero ambos tienen rango ministerial. El presidente lo que dice, este es mi equipo, con esta gente salí a la calle. Es cierto, tuve muchos cambios de funcionarios, más de 100, ¿no? Lo que va del año, pero estos son mis leales. Y se refirió y trabajó con ellos, ¿no? En la elaboración del discurso. Primer punto. Segunda cuestión. El presidente ya planteó la agenda de discusión del año próximo, el año electoral, al cual también el gobierno de alguna manera está poniendo ya su mira, pero sobre todo teniendo en cuenta algunas reformas estructurales. El presidente habló, por ejemplo, de una reforma tributaria muy profunda, tal vez la más profunda que la Argentina haya encarado, si es que claramente esto va a tener apoyo parlamentario. La pregunta es si el presidente lo va a presentar antes o después de las elecciones de octubre del año próximo. Yo creo que esta proyección, esta ratificación de, bueno, hasta aquí hemos hecho un gran esfuerzo, lo mejor está por venir, esta confianza en su programa económico basado en estas reformas es el segundo elemento. Y el tercero, no menos importante, siguió con la lógica de la polarización extrema, hablando otra vez de la casta, refiriéndose efectivamente de manera peyorativa a sus predecesores. Eso, como todos sabemos, ¿no? El presidente tiene una retórica, una narrativa muy extrema que contrasta con un pragmatismo extremo también en materia práctica. El presidente ha demostrado este primer año que es mucho más ecléctico, realista, tiene mucho más los pies en la tierra de lo que algunos suponíamos cuando escuchábamos lo que proponía durante la campaña electoral. Un comentario puntual respecto de la vicepresidenta. Ustedes saben que en el ordenamiento institucional argentino el vicepresidente no pertenece al Poder Ejecutivo, es el titular del Senado, con lo cual no tenía por qué estar allí la vicepresidenta, teniendo en cuenta que el presidente se reunió de su equipo de trabajo, al margen de las diferencias políticas que son públicas, claro, evidentes y que se profundizaron a lo largo del año, ¿no? Sí, que ayer un poco también volvieron a quedar en evidencia porque no estaba en la foto, como bien marcás, eventualmente no tenía por qué, pero no quedó incluida en el raconto visual que había hecho el gobierno respecto al primer año de gestión propia, y ella eligió hacer su propio raconto. Esas minucias que quedan expuestas, pero lo que me gustaría preguntarte, Sergio, es en definitiva, ¿cuál es el saldo de este discurso de ayer del presidente? Por un lado, de cara a la opinión pública, de cara a sus votantes, porque como bien nadie olvida, y principalmente Javier Milei no olvida, hay elecciones el año que viene, y por el otro lado, de cara a la negociación realmente fuerte que va a tener que seguir llevando adelante en el Congreso, sin ir más lejos probablemente para aprobar un eventual acuerdo con el Fondo Monetario. Yo diría, Virginia, que pensando comparativamente en los primeros años de los presidentes de esta transición, ¿no? Alfonsín, Menem, De la Rúa, el propio Kirchner, Cristina, Macri y Alberto Fernández, tal vez el presidente que puede mostrar más logros en materia económica, que fue siempre su principal objetivo, fue el corazón de su propuesta electoral, y sobre todo el presidente que más coherente fue con su promesa de campaña, es Milei. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el presidente tiene mucho para celebrar. Tiene elementos evidentes como para, bueno, mirarse al espejo y tal vez congratularse, ¿no? Hizo seguramente, teniendo en cuenta el poder acotado que aún tienen ambas cámaras, no tiene ningún gobernador afín, por lo menos en materia partidaria. Después, obviamente,
alcanzó acuerdos fundamentales con un buen número de ellos, ¿no? Pero teniendo en cuenta ese poder relativo, bueno, tiene mucho para celebrar. El riesgo aquí, como siempre ocurre, es suponer que te las sabes todas, que ya lograste efectivamente manejar los resortes del poder, creérsela, dirían los chicos, ¿no? Yo creo que ahí hay un riesgo enorme. Mejor que te adulen los demás, no autoadularse. Esta idea de que el gobierno de Milei es el mejor de la historia, cosa que el presidente argumenta, ¿no? Y tal vez tenga elementos materiales para justificar eso. Mejor que te lo diga, no que te lo digas vos mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un riesgo de, bueno, ser demasiado autoindulgente y no mirar, al margen del esfuerzo que el presidente ha reconocido, ha hecho la sociedad argentina, los desafíos enormes que tiene hacia adelante. El más importante, yo creo, es el siguiente. Cuando uno mira las experiencias de desarrollo en el mundo de los países democráticos, hay 35 países que nos pueden por lo menos dar alguna señal de cómo hicieron estas naciones para tener hoy un nivel de ingreso per cápita muy superior a la Argentina, ¿no? Cuando uno mira eso, ningún país hizo lo que hizo Milei. Solamente. Es decir, la mayoría de estos países tuvieron algún tipo de equilibrio macroeconómico, cuidaron las cuentas públicas, ordenaron el Estado, tuvieron una regulación razonable. Todo esto está muy bien, ¿no? Pero no solamente esto. Digamos, lo que está proponiendo Milei siempre ha sido condición necesaria, pero no suficiente para un desarrollo democrático. Entonces, bueno, ahí, Sergio, dijiste algo clave, la palabra, ayer 10 de diciembre, Día de la Democracia Argentina, no apareció la palabra democracia en su discurso, tampoco constitución, tampoco instituciones de la República. O sea, Milei habla exclusivamente del mercado, que sea el que regule la sociedad, y ahí también puede verse, hay una debilidad importante, digamos, vivimos en otro país. Es un discurso muy economicista, que obviamente está alineado con las prioridades de un porcentaje enorme de la sociedad argentina que está todavía sangrando por la herida de décadas de desperdicio, ¿no? De desidia, de corrupción y sobre todo de falta de sentido común. Bueno, entonces eso es importantísimo y Milei puede capitalizarlo. La Argentina ya conoce esta historia porque las experiencias de desinflación, de estabilización exitosa de Menem, por ejemplo, fueron muy valoradas por la sociedad argentina. Sí, claro. Imagínense ustedes que en el año 95, cuando ya se sentían las consecuencias de las limitaciones del régimen de convertibilidad, ustedes son muy jóvenes, pero yo lamentablemente no. No tanto. Bueno, algún recuerdo tenemos, algún que otro recuerdo tenemos. Menem ganó cómodamente la reelección. Y eso era fruto del crédito enorme. El voto cuota. Claro, por haber bajado la inflación, por haber solucionado cuestiones que no tienen ningún sentido y que lamentablemente el gobierno de Alfonsín no había podido solucionar. Bueno, eso te dura un tiempito, pero si no resuelves las cuestiones de fondo, que no solamente tienen que ver con avanzar en la agenda de reformas estructurales como propone el presidente, sino con tener una visión más holística del desarrollo, bueno, ahí creo yo un déficit. Yo me quedo con eso también como saldo, lo que no dijo Milei, ¿no? Me parece que ahí hay por lo menos una clave para comprender las limitaciones que este presidente puede encontrar, no en el corto plazo, pero sí en el mediano. Sergio, como siempre te agradecemos muchísimo tu mirada y tu participación en el programa. Un placer, que tenga buen día. Gracias por llamar.